la primera pregunta, continuando con, digamos, la política internacional. Los últimos datos del ICP americano, es decir, los últimos datos de la inflación de la Reserva Federal, ha sido un punto más bajo que en el mes anterior, es decir, que en el mes de septiembre para estas fechas. Sin embargo, los mercados, pues, un punto superior a estas fechas, creo que era del 8,2 al 8,3%. Esto, sin embargo, los mercados lo han valorado positivamente porque hace estos últimos 3 días hemos vivido un pequeño rebote en los mercados. ¿Cómo ves el panorama económico para los próximos 2 años y si vamos a entrar en recesión? En recesión, vale. ¿Cómo veo los próximos 2 años? Excesivamente volátil. ¿Vale? O sea, es imposible hacer una predicción válida en 3 meses. O sea, es imposible anticipar algo más allá de 3 meses como para hablar de 2 años. Pero sin embargo, en la recesión sí. O sea, la recesión en términos reales, sí. Es decir, los PIBs van a crecer, pero el PIB, el crecimiento del PIB nominal va a ser inferior al crecimiento de la inflación en Europa. En Estados Unidos no lo tengo tan claro, pero en Europa desde luego sí, con lo cual en Europa vamos a entrar en recesión técnica. Lo cual, como digo, como sí va a haber crecimiento del PIB, no tiene por qué implicar que la gente se empiece a ir a que la gente empiece que se empiece a despedir gente, ¿vale? Porque como sigue habiendo un crecimiento del PIB nominal, pues la recesión va a ser más, suben los gastos y los costes por la inflación, pero como la economía en teoría crece, sigue siendo viable contratar gente. O sea, no creo que vaya a ser no creo que vaya a haber una explosión del desempleo. Creo. Insisto, todo esto está sujeto a las decisiones políticas que se tomen tanto a nivel nacional. Bueno, Sí. también es importante recordar una cosa, y es que las previsiones, que es una cosa que has dicho hace un momento, las previsiones de crecimiento nominal, según los medios las últimas previsiones de crecimiento nominal, según los medios de comunicación, ya alcanza casi el 3%, y sin embargo el Banco de España ha emitido esta semana que la esperanza de crecimiento nominal para este año va a ser inferior al 1,3%. Sí. Entonces, ahí vemos que efectivamente hay una diferencia hay un sesgo entre unas administraciones y otras, y administraciones me refiero, privadas y otras. Y esto, al fin y al cabo, es otra muestra más de que no tenemos esa imparcialidad de pensamiento, de que tenemos una voz única que nos está hablando todo el rato y que a veces alguien le da por decir algo interesante, como en este caso el Banco de España. Bueno, más que interesante. Parece que tiene un poquito menos sesgo el Banco de España. Claro, pues es que ellos dicen, oye, que es que la tabla dice esto. Claro. Ellos lo que hacen es un sumatorio insesgado. O sea, técnicamente en España estamos en recesión técnica. Si nos comparamos con 2019, llevamos en recesión técnica 3 años. En el sentido de, pues sí, de un trimestre para otro has crecido, pero que es que en ningún momento hemos recuperado el nivel de 2019. Ni lo vamos a hacer. No. Al menos de momento, a corto plazo. Estados Unidos yo creo que va a estar en recesión 2 trimestres y ya. Porque Estados Unidos en el fondo está en una situación macro muy favorable. Pues sí, tienen que subir los tipos de interés por el contexto inflacionario, pero a nivel exportaciones les va a ir muy bien. Bueno, claro, les está yendo bien. Al final les está yendo bien ahora. Ahora están haciendo más comercio que nunca con la Unión Europea, que básicamente es el rey dispuesto, rey puesto, ¿no? Pues Europa es el rey dispuesto y Estados Unidos es el rey puesto ahora. Sí. Vale, pues vamos a seguir con esto si quieres. ¿Prevés que el dólar, continuando con esto, con el tema de la recesión de Estados Unidos, y ya sabemos que la economía estadounidense es
el principal motor de la economía europea. ¿Prevés que el dólar puede dejar de verse como reserva de comercio internacional o crees que el núcleo financiero puede ser trasladado de Wall Street a China? No en el corto plazo, pero lo veo muy inevitable a largo plazo. O sea, se hablaba de que esto iba a suceder, la transición. Vamos a ver. En primer lugar, el Pacífico ha desplazado ya al Atlántico como eje comercial global. Uh-huh. En segundo lugar, eh, la transición de hegemonía comercial, que no financiera, comercial, que Estados Unidos le paga el testigo a China, se preveía para 2050 y en 2021, teniendo en cuenta la recuperación del COVID de uno y otro, se cambiaron las estimaciones a 2030. Entonces, en el momento en que China controle, pues como está haciendo ahora, la mayor parte de tráfico de mercancías y además los puertos en los que estas mercancías atracan, eh, eh, quería señalar a los espectadores que miren el proyecto chino OBOR, One Belt, One Road, en el que básicamente China está haciendo una red mundial comercial y también de propiedad de empresas, Uh-huh. o sea, inversiones en deuda soberana en África y control de empresas estatales de mercancías. Pero volviendo, una vez China haya desbancado totalmente a Estados Unidos en el tráfico de mercancías, va a empezar a desplazarla también en los mercados financieros. Pero antes va a ir o sea, hasta que no sea el único tiburón en mercancías, no se va a atrever con lo financiero, porque el sistema financiero al final, el dólar es el que ordena el mundo desde los acuerdos de Bretton Woods, que fue como se planteó, como se abandonó el patrón oro y se estabilizó la economía mundial post Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy difícil sacar, al final, el patrón dólar, entre comillas, y la Organización Mundial del Comercio surgieron a la vez en 1947 o 48. Entonces es muy difícil sacar a la gente de ese marco mental y lo van a hacer por la vía de los hechos. Uh-huh. Por lo tanto, se tiene que dar antes el sorpaso comercial, antes del financiero. Uh-huh. Es decir, que todavía podemos estar tranquilos, pero que tenemos que saber que efectivamente el sorpaso va a ocurrir antes o después. Las estimaciones de sorpaso son para el 2030, es decir, que China para 2030 ya se establezca como primera potencia a nivel mundial. Uno de los motivos precisamente va a ser el establecimiento del núcleo financiero que ahora mismo está en Estados Unidos. Se va a establecer en China y eso obviamente va a llevar a un cambio de coronas, un cambio de puestos. Sí. Estados Unidos va a pasar a un segundo lugar en cuanto digamos, a superpotencia y lo va a empezar a ocupar China.